Listo. Bueno, el seminario del día de hoy lo va a impartir el doctor Ernesto Anguera, el cual se acaba de titular hace escaso un mes. Y bueno, tuvo una trayectoria muy exitosa con un trabajo exhaustivo, el cual decidimos partir su trabajo en dos y va a ser una primera presentación que nos va a platicar de flujos homogéneos para celdas fotovoltaicas de concentración o de alta eficiencia, y una segunda etapa o en un segundo seminario nos va a presentar el trabajo del concentrador Fresnel, que de hecho Diana lo conoce. Creo que ya usted, Ernesto y Diana, se conocen a través de sus respectivos trabajos. Diana estuvo apoyando a Héctor en la etapa del montaje y la adaptación del sistema allá en Hermosillo, porque se mudó de Temisco, donde lo dejó Ernesto, se trasladó a Hermosillo, al campo experimental allá Hermosillo, y Diana estuvo apoyando fuertemente a Héctor en esta etapa, y con ello salió un trabajo por la titulación de ellas. Por ahí sé que se enteraron de eso. Pero bueno, después platicaremos al respecto. Pues ya no te quito más el tiempo, Ernesto, pues adelante. Ok, déjame nada más checar qué pantalla es la que se va a compartir. Ok, aquí ya me da. Mira, ya llegó el otro implicado. Ajá, Héctor. El otro relevo, Héctor. Bienvenido, Héctor. Eras importante en esta reunión, ¿no? Así ya estamos todos los... ¿Relevo para qué? Buenas tardes a todos, perdón. Se me fue la onda. Buenas tardes. ¿Ya se ve la presentación? No. No. Ok. Manda toda la pantalla. Sí. Según yo había hecho eso, ver toda tu pantalla otra vez. En la pantalla 2, compartir. Okay, a ver si ahora va. Parece que ya, ¿no? ¿Ya la ven? Ya. Ya, perfecto. Ok, bueno, la presentación se llama Homogenización radiativa en celdas fotovoltaicas, ¿va? Vamos a tener una introducción, el tema 2 va a ser la homogenización del flujo radiativo, el tema 3, diseño y experimentación con el HOFRAC PR, y por último las conclusiones. Bueno, como introducción tenemos estos módulos fotovoltaicos con concentración solar. ¿Por qué elegimos las celdas de concentración solar? ¿O por qué la concentración en celdas? Pues bueno, esta es la gráfica de eficiencia de los récords de celdas de laboratorio. Entonces podemos ver que las que están en el top o las que han ido incrementando significativamente su eficiencia a lo largo del tiempo, son precisamente las celdas que tienen concentración solar, ¿no? Aquí la que vemos con un cuadrito y un puntito es una celda de cuatro niones o de 4 capas con concentración solar. La que no tiene puntito es otra celda de 4 niones sin concentración solar. Son celdas que por sí solas ya son muy eficientes. Precisamente las que mantienen el récord son las que elabora NREL. Y bueno, este tipo de tecnología normalmente se utilizaba principalmente para aplicaciones aeroespaciales o extraterrestres, ¿no? Ya sea para satélites, para robots de exploración en la Luna o en Marte. ¿Por qué? Porque son celdas muy eficientes, pero al mismo tiempo son muy costosas, ¿no?
Entonces, para poder traer esta tecnología, digamos, espacial a la Tierra y poderle sacar provecho, se decidió hacer un intercambio del material semiconductor, que en este caso es galio, arsenuro de galio normalmente, que es bastante costoso. El galio en ocasiones llega a ser más escaso que el propio oro, ¿no? Entonces, son materiales muy costosos y lo que se intenta hacer con concentración solar es intercambiar el área de captación que tendría este semiconductor por un material que sea más barato, que permita concentrar la energía del sol o la energía radiativa y después redirigirla hacia la celda, ¿no? Normalmente se suelen utilizar espejos u otro tipo de componentes ópticos que son más baratos, incluso plásticos, para poder abaratar este proceso, ¿no? Que salga un poquito más redituable. Entonces, si se acuerdan de la imagen que les mostraba, aquí tendríamos un zoom a los paneles, por así decirlo, y aquí podemos ver el primer elemento óptico. Vean lo grande que es este primer elemento óptico, que es del tipo reflectivo, comparada con la pequeña entradita que tenemos por acá, que en principio no es precisamente donde está la celda está un poquito más adentro de este cilindro, pero digamos que la radiación va a tener el primer contacto con la primera superficie, esta que vemos reflectiva. Después va a ser reflejada la radiación a un espejo que está pegado en el vidrio. Normalmente son espejos hiperboloides, que redirecciona la radiación adentro de esta cavidad, que en este caso es un homogenizador. Entonces, esta radiación que ya fue concentrada y reconcentrada por el espejo elipsoidal, pues va a ser homogenizada dentro de este cilindro, que no es cilíndrico. Superficialmente parecía que fuera cilíndrico, pero por dentro vamos a ver que es más bien una pirámide trunca, ¿no? Vale. Entonces, para este tipo de concentradores, como les decía, tenemos el primer reflector o el primer elemento óptico, el segundo reflector o segundo elemento óptico, y el homogenizador, que es de lo que trata la charla de hoy, ¿no? Es este cuadrito, y abajo del homogenizador o a la salida del homogenizador vamos a tener la celda solar. Le llamamos salida porque la radiación va a entrar en la parte más ancha del homogenizador y va a salir por la más angosta, ¿no? Donde precisamente está la celda. Entonces, lo que tenemos a la derecha es una representación del homogenizador de la izquierda, nada más que en lugar de hacerlo tipo pirámide y trunca, lo hicimos de una geometría constante, de área transversal constante. Veámoslo como un prisma de área cuadrada, de área transversal cuadrada. Y este prisma internamente tiene paredes del tipo espejo, ¿no? Paredes reflectivas, ¿vale? A este tipo de homogenizadores se les suele conocer como mirror light pipes, y suelen ser homogenizadores huecos de paredes internas metálicas y reflectivas. Por eso también se les conoce como hollow light pipes, ¿no? Como homogenizadores huecos o tubos de luz huecos. Aquí es donde vamos a poner nuestra celda. Bueno, no precisamente aquí, porque aquí es donde, si esta fuera la entrada, sería donde la concentración se va, la radiación se va a concentrar en su máximo punto, justo en el centro, ¿no? Entonces, esto pues no permitiría que la celda tuviera un comportamiento óptimo. Para ello, mejor vamos a desplazar la celda a la salida del homogenizador. Vamos a tener que esta es la entrada y esta es nuestra salida. La radiación va a llegar del lado izquierdo y se va a concentrar en esta cara y va a tener múltiples reflexiones adentro del homogenizador. Y al final va a llegar a la celda y se va a homogenizar, de modo que la radiación que vemos aquí altamente concentrada en el centro va a bajar su intensidad, pero va a redistribuir esa radiación concentrada en toda el área, ¿no? Entonces veamos la animación, llegan los fotones, por así decirlo, y por múltiples reflexiones nos generan un flujo homogéneo como el que tenemos del lado izquierdo. La idea es que tengamos en cada punto de nuestra salida la misma intensidad, ¿no? Que no esté concentrada ni que tenga partes con menor intensidad ni con mayor intensidad.
Entonces, lo ideal sería que esta mesetita que vemos aquí de intensidad de flujo fuera exactamente el mismo valor, cosa que también es un poquito complicado, como después veremos. Ese es un tipo de homogenizador, ¿no? También tenemos los homogenizadores tipo TIR, en inglés sería Total Internal Reflection, o RIT, que es reflexiones internas totales, ¿no? Funcionan por medio de fenómenos de refracción, precisamente el del ángulo crítico, que por la ley de Snell nos dice que cuando la luz atraviesa dos diferentes medios o que materiales que tienen diferente índice de refracción, pues va a haber un ángulo en el cual la radiación quede atrapada, ¿no? O el rayo quede atrapada dentro de un medio. Por ejemplo, en este caso tenemos agua y tenemos aire. Si el ángulo es muy agudo, pues puede salir el rayo refractado, ¿no? Simplemente sale el rayo refractado, ¿no? Cambió de ángulo al atravesar el medio. Si aumentamos el ángulo, encontraríamos un ángulo crítico donde ya no sale, se queda dentro del agua, pero si aumentamos más el ángulo, vemos cómo se refleja, y esta reflexión es muy importante porque no tiene pérdidas, lo cual le da una ventaja a este tipo de homogenizadores comparado con los homogenizadores huecos o de paredes reflectivas, porque estos no tienen pérdidas por absorción en cada reflexión que tienen, los otros sí. Aquí podemos ver una breve simulación hecha en Soltrace para un prisma refractivo, y aquí podemos ver la entrada de la radiación, aquí se concentraría, y cómo tiene múltiples reflexiones dentro del homogenizador, ¿no? En este caso, un homogenizador refractivo. De hecho, este tipo de homogenizadores son los que actualmente dominan, de alguna forma, la industria de concentración fotovoltaica. Aquí podemos ver, esto parece un prototipo, no parece del tipo comercial, pero podemos ver un concentrador que en el receptor tiene todos estos homogenizadores refractivos. Se alcanzan a ver que son transparentes. Podemos ver a través de ellos. Si fueran metálicos o de tipo huecos, pues no podríamos ver a través de ellos, ¿no? Entonces son como estos prismas de acá. En este caso, aquí presentamos una pirámide trunca. Este dispositivo lo vende Edmund Optics. Y aquí, pues me imagino que es un arreglo de varios de estos dispositivos, de este tipo de elementos ópticos, ¿no? Vale. Para las simulaciones que vamos a presentar el día de hoy, los trabajos y que validan los trabajos experimentales, hicimos uso del software de trazado de rayos Soltrace, que varios de ustedes lo conocen. Esto nos da bastante versatilidad para probar no solo las cosas que ya tenemos, sino algunos diseños y ver qué tan eficaces podrían ser. En este caso, pues, simulamos un homogenizador del tipo panal de miel, se nos ocurrió, y bueno, también logramos tener un flujo relativamente uniforme con este tipo de homogenizador. Y pues vámonos directo a lo que fue la experimentación y sobre todo la base de la que partimos, ¿no? Nuestra hipótesis. Este tema de los homogenizadores no es tampoco un tema nuevo. En 1963, Chen y sus colegas habían postulado que con el fin de generar un flujo relativamente uniforme sin rechazar al mismo tiempo ningún rayo, el caleidoscopio, que eso es otro nombre que se les da a los homogenizadores o tubos de luz, debe tener un área de sección transversal uniforme en toda su longitud. Luego, entonces, la uniformidad del flujo de salida mejorará con la longitud del caleidoscopio. La idea que teníamos era corroborar si efectivamente cuanto más largo fuera el homogenizador, iba a ser más eficaz a la hora de homogeneizar la relación, ¿no? Para ello hicimos unas simulaciones con diferentes geometrías. Utilizamos un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono, un decágono y un cilindro. Y a todos les dimos una longitud de 1 metro, ¿no? Queríamos ver pues cuál de ellos era el mejor homogenizando o cuál lo podía hacer, digamos, antes de concluir el metro entero, ¿no? Entonces, de entrada, lo que resalta, lo que habría que ver es cómo calculamos la uniformidad. En este caso,
es la desviación estándar del flujo radiativo en cada punto del área de la celda o a la salida de nuestro homogenizador sobre el promedio de intensidades en esta área, ¿no? Después utilizamos la misma área de análisis para todos los polígonos. Sería un cuadrado de 5 por 5 centímetros ubicado en el centroide de cada uno de los polígonos, ya sea si fuera un hexágono o si fuera un octágono, incluso un triángulo, siempre estaría en el centro y siempre mediría 5 por 5 centímetros. Y en la imagen, en la gráfica más bien, la uniformidad que obtuvimos del cilindro, la estamos graficando del lado derecho, porque en este caso, en el caso del homogenizador, digamos, cilíndrico, lejos de homogenizar el flujo radiativo, pues concentraba, ¿no? Por eso podemos ver que los valores mínimos del cilindro, pues más bien son los máximos de la mayoría de los homogenizadores, ¿no? Y por esta fórmula de uniformidad, cuanto más pequeño es el valor de uniformidad, quiere decir que más uniforme es la radiación a la salida de este tipo de homogenizadores, ¿no? Nos dimos cuenta que para nuestras simulaciones el cuadrado presentaba una homogenización de flujo mucho antes que el resto, valores muy pequeños, digamos a 20 centímetros, 22 centímetros. Entonces decidimos iniciar las experimentaciones con un área transversal cuadrada. ¿Cómo haríamos el experimento? Pues en el horno solar, que sea nuestro primer elemento óptico, al abrir las persianas del atenuador, entraría la radiación al horno e incidiría en el homogenizador. Aquí tenemos un receptor, el cual puede ser visto por una cámara, puede tomar imagen y tendríamos la radiación concentrada. Moveríamos la mesa, desplazando el receptor unido a la cámara y volvemos a abrir las persianas para volver a tomar una nueva imagen, pero ahora con el flujo radiativo uniformizado, ¿no? O uniforme. En las imágenes que les estoy presentando son imágenes reales del experimento. Claramente el área de donde estaría nuestra celda es esta área que es altamente uniforme, y esta radiación que vemos por acá más bien es ruido porque la cámara alcanza a ver parte del propio espejo, ¿no? Entonces, pues, nuestros primeros experimentos de homogenización en el OSIER incluyeron un homogenizador del tipo paredes reflectivas huecas, pero utilizamos espejos secundarios, espejos comunes. Precisamente pues, queríamos ver cómo era, y sí logramos ver más o menos a los 20 centímetros que la radiación se había redistribuido, ¿no? Ya la radiación ya no estaba altamente concentrada en el centro, y voy a dar un clic para que se muestre una animación de cómo a medida que avanzamos a partir de los 20 centímetros hacia afuera, vemos cómo vamos a ir perdiendo intensidad, se van a ver colores más azulados y el flujo ligeramente más, bueno, bastante más uniforme, ¿no? Vemos cómo cambia la distribución de la radiación, y a la salida obtuvimos un flujo bastante uniforme. Sí hubieron pérdidas significativas, como se puede ver en la intensidad, pero algo que no nos gustó fue que teníamos esta mancha de menor intensidad en el centro, ¿no? Tampoco pudimos hacer muchas pruebas porque, pues lamentablemente, los espejos de segunda superficie comunes pues, no tienen la capacidad térmica o reciben esfuerzos térmicos importantes, entonces se fracturó este espejo y decidimos hacer uno que no fuera de espejos de segunda superficie, sino espejos de primera superficie, ¿no? Para ello utilizamos un material que se llama Alanot, que es un material de aluminio que tiene alta reflectancia, alrededor del 95%. También en el área donde se abría el spot, o la primera área de contacto del spot, con las paredes, utilizamos unas aletas para aumentar la disipación térmica, y también por ahí hicimos unos contrapesos para tener una mayor estabilidad en el brazo. Comparando los resultados del homogenizador 1 con el homogenizador 2, nos damos cuenta que el homogenizador 2 tiene interacciones un poquito antes que el homogenizador 1, el homogenizador 1 centímetro antes aproximadamente, y sí se nota una pequeña mejoría en cuanto a
a la uniformidad del flujo, podemos ver que aquí ya está mucho más uniforme que acá, ¿sí? Y si se dan cuenta en toda esta longitud de los 10 a los 15 centímetros, el homogenizador 2 está homogenizando antes y podríamos decir que hasta los 20. Aquí hay un pequeño salto que es un poquito complicado de explicar, pero digamos que sí es significativamente mejor en casi todos los puntos el homogenizador 2 al homogenizador 1. Vale, entonces vamos a pasar a la tercera versión del homogenizador y a los diseños. Y aquí podemos ver una imagen de un homogenizador del tipo pirámide trunca. Esta es la entrada del homogenizador. Aquí vemos cómo se va haciendo más angosto a la salida. Y este homogenizador lo titulamos HOFRAC PR. Es homogenizador de flujo radiativo. Homogenizador de flujo radiativo de paredes refrigeradas, ¿no? Aquí hicimos un diseño óptico y trazado de rayos mediante Soltrace. El resultado de este análisis que nos dio la mejor geometría para este tipo de homogenizador, después utilizamos los datos ópticos de Soltrace para alimentar nuestro diseño en ANSYS Fluent y ver cómo podíamos refrigerar este sistema, las paredes, para que no hubiera deformación y fueran lo más planitas posible todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí le hicimos mediante un maquinado, un serpentín por donde entra agua fría en la parte frontal y remueve el calor hasta la salida del homogenizador, ¿no? Entonces, todo esto está pasando adentro. Estos puntitos que vemos aquí son 11 termopares que colocamos en esta pared para poder regular o monitorear la temperatura de nuestro experimento. Como les decía, este serpentín fue maquinado en una máquina de control numérico, CNC. Después el Alanot fue prensado y fue pegado mediante un adhesivo térmico de resistencia térmica despreciable. Tiene unas partículas de plata que ayudan a la conductividad de calor. Y así fue como montamos el experimento. Aquí están los 11 termopares de los que les hablaba. Este es el HOFRAC PR, el dispositivo homogenizador. Esta es nuestra mesa de posicionamiento. La cámara CCD, que está unida mediante este brazo a donde se va a poner el receptor. Aquí no lo pusimos para que se pueda ver bien. Estos tubitos son nuestro sistema de refrigeración y pues van conectados directamente a las paredes internas del HOFRAC PR, ¿no? Aquí se muestran las distancias a las que están cada termopar y también las mediciones que hicimos con el Gardon, que ya nos permitía tener mediciones de flujo radiativo. Dale, aquí hicimos una experimentación con diferentes aperturas del atenuador a una intensidad de 830 watts por metro cuadrado. Aquí íbamos abriendo las persianas del atenuador al 5%, dejamos que pasara un tiempo y los coloritos que vemos aquí, las líneas, son las lecturas de nuestros termopares. Aquí a un 10%, aquí a un 20%, podemos ver cómo aumenta. Sí, aquí aumentamos de 5 a 10, pero aquí de 10 a 20% aumentó significativamente la temperatura y después aumentamos a 25% la apertura del atenuador. Hicimos una prueba para no dañar el dispositivo al 100% e inmediatamente cerramos, ¿no? Aquí ya se alcanza a ver nada más los puntitos de los termopares con el 100% del atenuador, como para hacer una prueba flash y ver si resistiría el dispositivo, pero no nos quisimos arriesgar porque digamos que eran nuestros primeros días de experimentación, no quisimos arriesgarnos a dañar el dispositivo. Entonces, de otras pruebas que hicimos fue con el Gardon, medimos la intensidad del flujo en el HOFRAC PR de 0 a 30 centímetros. Del lado derecho tenemos la posición o el desplazamiento de la mesa en milímetros y del lado izquierdo tenemos las mediciones hechas por el Gardon. Aquí podemos ver también cómo la intensidad va bajando a medida que
que vamos recorriendo la distancia, los 30 centímetros que son la línea roja que va apareciendo, pero parece que llega a estabilizarse. Aquí vamos a hacer un zoom a partir del tiempo 805, que es este, y nos damos cuenta que si hacemos un pequeño zoom, no es que se estabilice tanto, pero sí más o menos varía ya ciertamente muy poco la intensidad que marca el gardo, ¿no? Entre 150 y 100, cosa que no es tan buena porque acuérdense que este tipo de homogeneizador que diseñamos es de pirámide trunca. Entonces, al ser de pirámide trunca, esperaríamos que la intensidad aumentara, era una de las cosas que queríamos, que aumentara a la salida. Si la intensidad se mantiene, pues quiere decir que estamos perdiendo radiación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cierta parte de la radiación que interactúa a partir de estas distancias se está reflejando nuevamente hacia el horno, ¿no? Eso después lo comprobamos también con trazado de rayos. Parte de la radiación, después de ciertas cantidades de reflexiones, se regresa hacia el horno. Entonces, hicimos nuevamente una gráfica para comparar el homogeneizador 1 con el homogeneizador 2 con el HOFRAC PR y diferentes targets que pusimos, porque precisamente como no tiene un área constante en toda su longitud, pues tampoco podíamos utilizar el mismo receptor, sino teníamos que utilizar receptores de diferentes áreas, ¿no? Entonces, el azul es el receptor más pequeño, era de 4.5 por 4.5 centímetros, y aquí vemos cómo fue homogenizando el flujo. Después, el más grande era el target 1, de ahí el target 2, el target 3, el target 4, y al final el target 5 nuevamente, ¿no? En color verde, los que hicimos uno después del otro. Aquí podemos darle seguimiento al target 1, después aquí iría el target 2, después el target 3, el target 4 y nuevamente al final el target 5, ¿no? Como podemos ver, este homogeneizador se tarda un poquito en homogenizar con respecto a los dos primeros, pero ciertamente, incluso en las simulaciones, el área en la que pensábamos a la longitud que pensábamos iba a homogenizar mejor, iba a ser de los 15 a los 25 centímetros, ¿no? Y esto se comprueba, por ahí de los 21 centímetros se alcanza la máxima uniformidad. Y tenemos una mejoría en la uniformidad a partir de los 15 centímetros con respecto a los dos diseños anteriores. También propusimos invertir la gráfica de uniformidad, simplemente restándole un 1, para tener valores que tuvieran un poquito más de coherencia, y podemos ver que la homogeneidad aumenta con la longitud del homogeneizador, y a medida que te acerques al 1, es más homogéneo tu flujo, ¿no? Pero es la misma gráfica, simplemente volteada para que se entienda un poquito mejor. Ok, como les comentaba, el flujo no se homogenizó en su totalidad, y pues tratando de buscar un poquito la explicación a ello, porque pues realmente hicimos un esfuerzo importante entre el primer homogenizador y el último, y el HOFRAC PR, queríamos ver a qué se debía, y pensamos que podía ser que la distribución de flujo que entraba a nuestro homogenizador pues ya no era homogénea por diferentes obstáculos que tenía el propio horno, ¿no? El propio instrumento que estamos utilizando para concentrar la radiación. Uno de ellos, de los primeros obstáculos, tendría que ser pues la rejilla que formaba el atenuador. Entonces decidimos ya no simular el helióstato en Soltrace, sino simular los huecos que deja el atenuador a diferentes aperturas. Entonces, pues se formaba una rejilla luminosa, y a partir de aquí entraba la radiación del concentrador. Incluso se alcanza a ver cómo se generan franjas, ¿no? O patrones. Ya de entrada, entonces, nuestro concentrador ya no está reflejando imágenes completas, ¿no? Entonces, la superposición de estas imágenes ya tampoco van a ser homogéneas. También nos dimos cuenta que habría que
que simular los obstáculos que tuviera el concentrador. Para este caso, la jirafa o la mesa, el perfil central, etcétera, ¿no? Y pues bueno, también esto nos da ciertas ventajas porque en cuanto a la simulación por trazado de rayos, cuanto mayor número de rayos tienes en tu simulación, es más parecida a la realidad, pero también obtienes un flujo más uniforme. Entonces, cuando poníamos un helióstato y le poníamos una reflectancia al helióstato y después del helióstato lo metíamos al atenuador, cada interacción entre los diferentes componentes, pues íbamos perdiendo rayos, ¿no? Entonces, al simularlo de esta forma, pues ganamos muchísimo más rayos para tener una mejor representación de la uniformidad en nuestra simulación. Esto también reducía el porcentaje de incertidumbre en los flujos picos de nuestro receptor. Y esto realmente hace la diferencia cuando lo que nos interesa es la uniformidad de flujo. Entonces, aquí podemos ver cómo afecta las aperturas del atenuador a la distribución de flujo, al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, al 50%, y aparentemente no afecta tanto. Pero entonces dijimos, bueno, si no es por ahí, ¿qué más tendríamos que simular? Entonces, como les comentaba, nos fuimos a simular el puente, el perfil, el atenuador, la mesa y la jirafa, que son obstáculos que no podemos quitar del horno. Los metimos a Soltrace, metimos su geometría al Soltrace, a las distancias a las que se encontraban, y pues sí, efectivamente estábamos teniendo toda esta interacción con nuestro horno, ¿no? Encontramos estos patrones. Aquí, por ejemplo, está el atenuador abierto al 100%. Aquí el atenuador abierto al 1%. Y aquí nos estamos tomando esta imagen como si estuviéramos a 50 centímetros de nuestro foco, que es la salida del homogenizador. Entonces, a esa distancia tenemos esos patrones. Si hacemos un zoom en esta área, vemos que efectivamente se alcanzan a ver las rejillas del atenuador si el atenuador estuviera abierto al 1%, ¿no? Pero ¿qué pasa si le vamos metiendo los otros obstáculos? Por ejemplo, el perfil central. También se alcanza a ver cómo modifica la radiación, ¿no? Cómo falta energía en esta parte central por el perfil. Ahora si sumamos el perfil central y el atenuador al 1%, vean cómo se divide la imagen, una imagen que ya nos habla de una pérdida de energía. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo afecta la mesa, cómo afecta el perfil a diferentes aperturas del atenuador. Digamos que la mejor representación de la intensidad de flujo homogéneo se da cuando el atenuador está al 100% sin obstáculos, es la línea gris, pero a medida que le vamos metiendo obstáculos como el perfil o la mesa con el puente, el perfil y el atenuador, que es o solo la mesa, el puente y el perfil, que es de acá, pues vamos viendo cómo se va perdiendo intensidad en el centro, y eso pues ya no nos permite generar un flujo homogéneo, y explica perfectamente por qué desde el primer experimento de homogenización hasta el último, siempre vamos a tener, pues, desgraciadamente, una zona con poca intensidad en el centro, pero nunca vamos a poder conseguir un flujo uniforme, por lo menos en el horno. Y esto derivó también a que postuláramos diferentes formas de medir la uniformidad de flujo, pero enfocándonos precisamente en celdas fotovoltaicas, ¿no? Entonces, aquí proponemos dos fórmulas para calcular, proponemos una fórmula para calcular la intensidad de flujo en un arreglo de celdas fotovoltaicas conectadas en serie, y nos basamos, en lugar del flujo promedio, que es como normalmente se mide, nos basamos en el flujo mínimo, que es lo que más afecta a este tipo de arreglos fotovoltaicos, ¿no? Entonces, vean toda el área que se considera cuando se considera a partir del mínimo, y cuando es por promedio, vean lo poco significativo o relevante que pueden ser estas variaciones comparadas con las del lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos
las imágenes que tomamos, las discretizamos para este análisis y las dividimos como si fueran celdas de 1 centímetro por 1 centímetro para después modelarlas y ver cómo se comportaría una celda fotovoltaica sometida a estas diferentes intensidades. Para esto, homogenizamos, por así decirlo, de una manera artificial, este centímetro cuadrado y donde iba a estar esta celda, y vimos las interconexiones que podría hacer con celdas con diferentes niveles de intensidad, ¿vale? Entonces, estos cuadritos representarían una celda y creamos diferentes configuraciones de circuito serie paralelo para probar, pues obviamente, nuestra hipótesis de que esta nueva forma de medir la uniformidad de flujo en una celda podría ser mejor y podría incluso darnos una idea de qué circuito nos convendría mejor para el mismo tipo de arreglo, pero, digamos, recableado de una forma diferente. Entonces, generamos un modelo del triple diodo para simular una celda y nos basamos en estos dos artículos. Uno es totalmente experimental y otro es totalmente teórico, pero utilizan, digamos, los mismos valores de celda y complementan un artículo al otro para sacar el circuito equivalente, ¿no? Entonces, probamos nuestros modelos con una conexión vertical, una conexión horizontal y unas conexiones por cuadrantes y obtuvimos efectivamente para flujos no homogéneos, como este que podemos ver aquí, o interconexiones de celdas con diferentes intensidades, pues que efectivamente se pierde la eficiencia. Vemos aquí estos escalones y cómo cambia el punto de máxima potencia y el factor de forma de las celdas, que estos tienen un muy buen factor de forma, alrededor del 90%, y aquí ya estamos en 74, 77 y 77.3. En este caso, la que tiene la máxima eficiencia es la celda SPH, el tipo de interconexión es horizontal, por así decirlo, y pues también lo podemos ver de este lado, ¿no? Si vemos las celdas que estarían conectadas en serie, pues las que tienen el mínimo valor sería una sola de ellas, ¿no? Pero al final se van a sumar. Mientras que si lo conectamos en vertical, habría tres celdas con un valor de intensidad menor y que iba a hacer que que el resto del arreglo se redujera a la intensidad de la mínima, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente esto lo podemos medir mediante nuestra fórmula, lo podemos predecir mediante nuestra fórmula y dividiendo la imagen en cuadrantes o tiras. Esto también se podría utilizar para modelos ya hechos o para concentradores fotovoltaicos ya hechos y recablearlos en caso de que la uniformidad no sea la óptima, ¿no? Como en este caso que tienen estos puntos de mayor intensidad, no es completamente una imagen homogénea. Entonces, pues como conclusiones, ya para terminar, no sé si sigo bien de tiempo. Ah, sí, 44. Tú no te preocupes. Okay. El homogenizador de paredes reflectivas, el MLP es capaz de redistribuir la radiación solar concentrada por el OSIR. Sin embargo, para esos homogenizadores de 50 centímetros, no fue lo suficientemente homogénea. En los primeros prototipos no fue posible detectar alguna longitud crítica de homogenización, como sí se mostraba en las simulaciones. Después esto lo corregimos ya metiendo los obstáculos en las simulaciones, y ya vimos por qué no. Y mediante la campaña de experimentación del homogenizador 1, se observó que no es viable utilizar espejos de segunda superficie, ¿no? En cuanto a las conclusiones del HOFRAC PR, se vio que cualquier dispositivo que se fabrique para realizar experimentos de homogenización en los CIER deberá contar con refrigeración activa de las paredes. ¿Por qué? Porque es un instrumento muy grande que concentra demasiada radiación y aunque las paredes tengan una alta reflectancia, absorben, por poquito que absorban, pues ya puede generar ondulaciones en el material o compresiones térmicas o dilatación o deformación térmica del material,
lo cual ya hace que no sea perfectamente una superficie plana y que aumente los errores por especularidad, incluso de canteo, podría decirse. Pero bueno, el sistema de atenuación de los CIR, como la infraestructura que posee el laboratorio y que a su vez permite colocar y caracterizar la muestra, actúa como obstáculos para la radiación incidente y modifican de manera negativa la capacidad del dispositivo, en este caso HOFRAC-PR, para homogenizar el flujo radiactivo concentrado. También vimos que las simulaciones por trazado de rayos de los sistemas ópticos HOFRAC-PR en el OSIER son congruentes con los experimentos siempre que se consideren los obstáculos. Nuevamente es muy importante esta parte porque nos da una idea de que no es por ahí, ¿vale? El dispositivo puede estar bien, pero no se puede implementar en este tipo de concentradores. El HOFRAC-PR es capaz de homogenizar flujos con un alto nivel de uniformidad, con tan solo un 36% de longitud. Esto obviamente considerando que no hay obstáculos. Y obtuvimos un valor máximo de uniformidad de 0.035 a 18 centímetros dentro del homogenizador, que es una muy buena uniformidad, ya incluso para simulaciones. Contrario a lo descrito por Chen en 1963, una mayor longitud en los homogenizadores del tipo pirámide de trunca no implica un mayor nivel de uniformidad a la salida del homogenizador. Ojo aquí que, con todo respeto al investigador, uno no leyó las letras pequeñas que decía claramente que mientras el homogenizador tenga un área transversal constante en toda su longitud. Eso sí lo aclara, ¿no? Entonces, pues un homogenizador del tipo pirámide de trunca no tiene un área constante en toda su longitud. Entonces, es importante esa parte. Se propuso un nuevo modelo para la evaluación de celdas de la distribución del flujo radiactivo que incide sobre arreglos de celdas fotovoltaicas densamente empaquetadas sometidos a altos flujos radiactivos, mismo que se publicó en la revista Solar Energy bajo el nombre A New Approach for Evaluating Flux Uniformity for Dense Array Concentrator Photovoltaic Cells, que fue lo último que les platiqué, ¿vale? Entonces esas fueron las conclusiones de nuestro trabajo de homogenización de flujo y pues no me queda más que agradecer su atención. Pues, muchas gracias, Ernesto. Como les comentaba al principio del seminario, es la primera parte. Estamos también muy interesados en la segunda parte, pero a mí me surgen un par de preguntas. La primer parte de tu exposición presentas una campaña experimental con dos homogenizadores, uno recto y otro pirámide de trunca. Estas dos campañas, y tienes resultados muy buenos, y al final esto no es lo que publicaste. ¿Por qué razón? Sinceramente, porque digamos que el spot de atención digamos, de lo que yo leía publicado en los artículos, si iba orientado a celdas fotovoltaicas, tenía que haber simulación fotovoltaica, tenía que haber experimentos con celdas fotovoltaicas, o sea, por lo que yo entendí o por lo que yo creía en aquel momento, el tema era la concentración fotovoltaica. Y si tú ibas a querer publicar algo de concentración fotovoltaica que no implicara de ninguna forma las celdas fotovoltaicas, y yo sentía que iba a estar difícil que se publicara algo así. Porque y en ese momento tú no contabas con celdas. Y en ese momento no habíamos hecho experimentación, porque en aquel momento, pues digamos, fue un momento de muchos cambios en la gestión del horno y era difícil acceder a ¿no? Entonces, a partir de que hicimos la experimentación, que fue un breve tiempo, con el HOFRAC-PR, me parece que fueron 3 meses y algunos días pues no fueron tan buenos a nivel de cielo abierto, de cierta nubosidad, etcétera. Entonces, pues ya a partir de ahí ya fue mucho más difícil poder volver a utilizar el dispositivo. Y sí teníamos celdas fotovoltaicas, pero no teníamos las celdas con los arreglos
la electrónica o con el sustrato o con el sistema de remoción. Entonces, antes de hacer la experimentación con celdas, teníamos que hacer la experimentación con el homogenizador, caracterizar bien el homogenizador para saber qué era lo que estamos obteniendo de las celdas. Entonces, como somos un grupo relativamente joven, o pionero incluso en el área de concentración fotovoltaica, pues primero estábamos tratando de entender este primer fenómeno y después ya nos íbamos a meter a la parte de concentración fotovoltaica, porque hasta ahorita pues no teníamos en el grupo la experiencia de homogenizar la radiación, el flujo radiativo altamente concentrado. Nos enfocábamos siempre en concentrarlo y concentrarlo lo mejor que se pudiera, ¿no? ¿Qué pasaba después o qué más podíamos hacer? Eso ya pues fue trabajo del tema de tesis. Ahora, la pregunta es, estos resultados donde tienes buenos resultados en cuestión de homogenización, ¿qué necesitarías? Vamos a suponer que tienes el tiempo, vamos a suponer que tienes el acceso al horno. ¿Qué harías para sacar esas publicaciones que te faltaron? Pues yo creo que meterle celda fotovoltaica. O sea, ahorita digo que yo creo que tendríamos que volver a construir o reparar el homogenizador. Está reparado. Bueno, yo creo que para que pudiera salir una buena publicación sería incluir en la caracterización, o sea, a la par de la caracterización del flujo radiativo uniforme, una caracterización de celdas fotovoltaicas. Yo creo que eso definitivamente es publicable y aparte tendría alto impacto. Tú compraste algunas, de hecho, Sí. Hoy en la mañana las vi, las compartí con Héctor, las cuales las vamos a caracterizar. Por eso te hago la pregunta. ¿Estas las puedes tú caracterizar tal cual las tienes? No sé si nos puedes platicar de ellas. Bueno, o sea, las celdas que compramos en su mayoría eran celdas que fueron removidas de dispositivos de concentradores fotovoltaicos. No son celdas que nos vendiera directamente el fabricante, por lo que no tenemos todas sus características. Entonces, se tendrían que caracterizar previamente las celdas, digamos, sacarle su curva IV a un sol y de preferencia sacarle su curva IV a diferentes niveles de intensidad para ver cómo responde la celda de manera individual. Después hacer un arreglo y probar ese arreglo. Pues incluso se pueden hacer diferentes configuraciones. Las configuraciones que yo propongo en el artículo se podrían hacer y también se puede compaginar la propuesta que hago en el artículo para la medición de la uniformidad de flujo para celdas conectadas en serie, para arreglos conectados en serie densamente empaquetados, y se puede comparar si efectivamente tenemos esta mejor respuesta con estas configuraciones diferentes en el horno, ¿no? Entonces yo creo que eso sí sería muy publicable y sí se necesitaría pues tener el medidor de curvas IV, ¿no? Que te aguante esa potencia. ¿En el horno o en cualquier otro sitio, no? Habría que ver, porque, por ejemplo, si fuera en el JOFRAC, en el Fresnel. Bueno, sí, en el horno o en cualquier otro sitio, pero si nos referimos a los homogenizadores, pues ya el Fresnel no tiene homogenizador. Y si nos referimos al otro, ¿cómo se llama el chiquito? Al mini horno, llámalo mini horno. el anidólico. Si nos referimos al mini horno, utilizándolo como mini horno, y le pusiéramos un homogenizador, ahí hay que tener mucho ojo porque el mini horno tiene un ángulo de apertura muy estrecho. Entonces tendría muy pocas interacciones con las paredes del homogenizador. Y en principio, pues se requieren de múltiples reflexiones, ¿no? Entre más reflexiones tengas, mejor va a ser, más uniforme va a ser. Ok, bueno, pues dejo abierto, no quiero acapararte, tengo muchísimas dudas, supongo que otros de aquí también las tenemos, pero no quiero acaparar. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿No de qué? ¿Alguien más? Listo.
Bueno, sobre la publicación del artículo, yo creo que podría publicarse los resultados de homogenización como una nota técnica en alguna revista. Claro que la parte fotovoltaica es relevante porque justamente se hace la homogenización para las celdas fotovoltaicas. Ese es el propósito de la homogenización. Entonces, claro, si tú estás hablando de que hiciste todo un dispositivo para homogenizar flujo, para aumentar eficiencia en celdas fotovoltaicas, pues esperas ver eso al final, ¿no? Entonces, eso es correcto, pero yo creo que el valor que se tiene de haber demostrado que obstáculos en el horno solar, independientemente del homogenizador que pones, te genera un flujo no uniforme o no exactamente uniforme, es una nota técnica importante que vale la pena publicarla, ¿no? Entonces, es un trabajo que habría que considerar, Ernesto. Claro que podríamos esperarnos a tener los resultados de la caracterización, pero yo creo que no es necesario. Ese sería otro artículo, sería el complemento de este que yo te estoy proponiendo que podemos hacer ya. No es un extenso, no es un artículo extenso, sino es una nota técnica en un proceso de investigación que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Sí? Ese sería mi comentario al respecto, ¿no? Una disculpa por haber llegado tarde. Estaba con el doctor Cabanillas en otro espacio. Hoy tuvimos una reunión con el embajador de Francia en México, que está de visita acá en Hermosillo. Y bueno, pues a lo mejor salen proyectos con los franceses para hacer alta concentración. O por lo menos estancias de alguno de ustedes que se quiera ir para allá. Les aseguro que París es la mejor ciudad del planeta. No sería mal que la conocieran. Pero bueno, ya guardo silencio y dejo que otros puedan participar. Rafa Cabanillas. Hola, Rafa. Hola, buenas tardes a todos. Yo me disculpo porque estaba con el señor Claudio Estrada, que me estaba deteniendo allá en una reunión, pero llegamos tarde. Pero sí estábamos con el embajador francés y nos sorprendió con un regalito muy, pues sí, nos sorprendió una pluma. Bien, mi pregunta, Ernesto, muy interesante lo que alcancé de ver y solamente si pudieras mostrarme el diagrama óptico del concentrador, porque ya no alcancé a verlo, simplemente para entender todas las conclusiones y la parte pues final que diste. Nada más el diagrama. Muchas gracias, Ernesto, y muy bien presentado. Ok, a ver, ¿este diagrama? Perdón, el óptico. No. Sí, eso, o sea, que expliques cómo trabaja el concentrador con el calidoscopio o el homogenizador. Ok, si quieren lo explico desde el principio. No, nada más esa parte, digamos, la parte óptica del distribuidor o la parte óptica nada más es. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, el primer elemento óptico, que en nuestro caso es el concentrador. En este caso hay un segundo elemento óptico y después del segundo elemento óptico se redirecciona al homogenizador, ¿no? Este es un esquemático de un dispositivo comercial
la radiación va a ser concentrada en la apertura máxima del homogenizador y por múltiples reflexiones va a llegar al final del homogenizador donde se encuentra la celda, ¿no? Entonces, estos tipos de homogenizadores se les conoce como mirror light pipe. El área donde va a entrar la radiación solar concentrada es sería esta, y la celda la vamos a poner a la salida. Después entra la radiación y por múltiples reflexiones se homogeniza y obtenemos un flujo uniforme, ¿no? Ese es, digamos, que el principio de funcionamiento de la mayoría de los homogenizadores, sobre todo los mirror light pipe. Y lo que hicimos en el IER, pues fue, este sería nuestro primer elemento óptico, el concentrador. Aquí tenemos nuestro mirror light pipe o nuestro concentrador, nuestro homogenizador hueco con paredes internas reflectivas. Y acá tenemos una cámara unida a un brazo y el brazo también está unido a un receptor. Entonces, cuando movemos esta mesa, la desplazamos en el eje Z, entonces podemos cambiar la distancia del receptor dentro del homogenizador y podemos ver cómo afecta la distancia adentro del homogenizador a la intensidad de flujo en el receptor. Entonces, pues partíamos de la premisa de que a mayor longitud, más uniforme iba a ser el flujo. Ya en las simulaciones veíamos que pues, no era del todo cierto, iba a depender mucho de la geometría, y elegimos la geometría cuadrada porque era la que uniformizaba antes. Entonces, este es el esquema de cómo se hizo el experimento. Aquí del lado derecho tenemos las persianas del atenuador del horno y del lado izquierdo el horno. Este sería nuestro primer elemento óptico, nuestro concentrador. Y aquí cuando abrimos las persianas obtenemos un flujo relativo altamente concentrado. Esta es una imagen real. Y al desplazar el receptor dentro del homogenizador y volver a tomar una imagen, ya la imagen nos da una imagen con un flujo relativo, pues con una buena uniformidad. Sin embargo, como comentábamos, en el centro se alcanza a ver cómo le afectó el perfil, que en esta imagen no se ve, pero probablemente, no, en esta no se alcanza a ver el perfil central del horno. Pero bueno, no sé si quedó más claro, si era la pregunta. No, está bien, eso era lo que quería entender. Y la longitud entonces de la que hablabas es en metros, .3, algo así, algo. 0.5 metros es la longitud total del homogenizador. Ajá, pero ya tenías imagen homogénea a punto, mucho más, ¿no? Al Como a principio. .2. Como a punto 2. Okay. Punto 18. Como a los 20 centímetros. Okay. Aquí podemos ver uno de los primeros experimentos, todavía no es con el Hofrac PR, y a la salida teníamos nuevamente este flujo relativamente homogéneo, pero en la parte central, afectado por el perfil central. Y bueno, esta es una de las mejoras que les hicimos. Esta es la segunda versión. Este es el homogenizador 1 y 2, y me voy a pasar al último diseño para ver la gráfica. Donde ya se ven los resultados de homogenización. Estos son de intensidad de flujo. Y aquí vemos la variación de la uniformidad. Aquí nada más recordar que entre menor sea este valor, tenemos una mayor uniformidad o una mejor distribución del flujo relativo, ¿no? Entonces, en este caso, como el Hofrac PR es de un homogenizador del tipo pirámide trunca, tuvimos que utilizar 5 receptores diferentes para poder barrer cada 10 centímetros la longitud del homogenizador, ¿no? Y lo comparamos con nuestros homogenizadores 1 y 2. Sí se notó una mejoría realmente entre estos homogenizadores, sobre todo a partir de los 15 centímetros. Podemos ver cómo este homogenizador, el Hofrac PR, pues homogeniza mejor que sus predecesores, pero lo que no nos agrada tanto es que al final, pues obtienes casi los mismos valores, ¿no? Y eso fue lo que nos despertó, pues la curiosidad o el buscar el por qué podría estar sucediendo eso. Y pues no sé si alcanzaron a llegar a esa parte donde explico
pues todo lo que son, cómo afectaban los obstáculos al horno y que en las simulaciones previas no los habíamos tomado en cuenta, pero que al final son los que se terminan imponiendo en la distribución del flujo radiativo y modificando la intensidad del flujo radiativo precisamente en la zona central, dada la distancia que tiene un perfil que sujeta a otra cámara y que está al centro de nuestro horno y más o menos muy pegadito al pegar los espejos centrales. No sé si son unos 20 centímetros o 30, pues realmente está muy, muy pegadito de los espejos centrales y es el que más nos afecta a la distribución del flujo. Entonces, esta gráfica, la línea gris, es si el atenuador estuviera abierto al 100% y no existiera ese perfil. Pero si ya existen todos los demás errores, la mesa, el puente y el perfil, pues vemos cómo tenemos una pérdida importante en la zona central. Y como el horno es un instrumento que se utiliza para muchos más experimentos, no nada más para pues no hay forma de que los podamos retirar. Entonces, pues siempre tendríamos esta pérdida de energía o pérdida de uniformidad al centro. Ese valle. Ajá, valle, sí. No, muy bien, excelente explicación en esto y muy claro el asunto. Y nada más decirle a Carlos Alberto, pues que con un espejo de Renew, pues a lo mejor montado en el mismo lugar pudieras tener no bloqueos, ¿no? Quizás puede ser. Sí, de hecho, bueno, gran parte del esfuerzo, este es el primer seminario, que es el acercamiento que hicieron Claudio y Ernesto al problema desde el horno, pero posteriormente al no encontrar flujos homogéneos o no les satisfacieron esta homogeneidad, fue que desarrollaron lo que conocemos como el Fresnel. Ese es el segundo seminario que va a presentar Ernesto, espero dentro de 2 semanas. Y con ello da cabida a un paso de estafeta, en este caso a mí, a Héctor y a mí, donde este dispositivo, este concentrador para caracterización de este tipo de celdas, lo estamos poniendo en operación en la PCH. Y por eso mis preguntas a Ernesto, en el sentido de el siguiente paso, cómo vamos a caracterizar las celdas, cuándo las vamos a meter, cómo las vamos a meter, porque bueno, mi intención es más bien en el Fresnel, ¿sí? Igual y nos podemos regresar al horno o igual nos podemos regresar a las ópticas de Renew, pero pues es abrir una línea. Lamentablemente no estuvo aquí con nosotros Rafa García, pero creo que afortunadamente se grabó la presentación y creo que le va a interesar mucho esta línea a Rafael García y continuar, porque bueno, ya es una línea conjunta de la Universidad de Sonora y nosotros, que creo que tiene mucho de qué hablar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Un comentario adicional, Carlos. Uno de los factores importantes es el tamaño del área de homogenización que requerimos. Efectivamente, muchos dispositivos de concentración fotovoltaica tienen áreas relativamente pequeños, pero si queremos un dispositivo que pueda caracterizar en general sistemas de concentración, algunos van a tener que tener área grande por la potencia que queramos sacar. Entonces, en este particular que va a presentar Ernesto la próxima semana, si mal no recuerdo, son 3x3, son 9 centímetros cuadrados o por ahí, el área de homogenización. Ahí lo pueden ver más o menos, son 6 y 6 en el área del concentrador, ¿no? Pero bueno, este es del Hofrac PR.
Este es del Hofrag, este es del concentrador del Osier. Pero el que diseñamos eran espejitos de 4x4, creo. 5x5. 5x5. 5x5, pero nos da un área efectiva como de 3x3, creo. Totalmente uniforme, sí. Entonces tenemos 9 centímetros cuadrados, que para los sistemas de concentración fotovoltaica es un área bastante grande. Yo creo que el de Roger Angel puede servir, pero el área va a ser mucho más chiquita. Si mal no recuerdo, es del tamaño de una moneda, o sea, es 1 centímetro más o menos, 1 centímetro cuadrado. Entonces, para algunos concentradores sí podría servir, Rafa. Para algunas pruebas de algunas celdas fotovoltaicas sí podría servir. Pero digamos que es el tamaño lo que va a definir ahí la utilidad, el tamaño de la zona focal, lo que va a determinar la utilidad del dispositivo, ¿no? Pero bueno, era un comentario marginal. Sí, ahora, la dinámica de esto conjunto de seminarios era, bueno, que presentara primero el inicio del trabajo de los homogenizadores. Posteriormente, yo creo que nos presentaría Ernesto el diseño del famoso Fresnel, y posteriormente nos gustaría presentar los resultados de las campañas experimentales que ha hecho Héctor, donde vemos, ahora sí, si es cierto eso que planteó Ernesto, porque creo que Ernesto no tuvo estas mediciones, que correcto. Bueno, ahora sí que gracias a Ricardo y a Héctor, pues ya las tenemos, entonces ya podemos comparar si funcionó o no funcionó. Sí, sí, muy bien. Esa es como la secuencia, ¿no? Sí, está muy bien. Por cierto, ¿el semestre ya terminó? No, que yo sepa, no, pero bueno, no sé si quieren que termina la próxima semana, entiendo. Entonces, a mí me gustaría, Carlos, de ser posible, que en vez de tener el seminario dentro de 15 días, lo pudiéramos tener dentro de 8 días y dejar libre las vacaciones y hasta regresando de vacaciones continuar con los seminarios. Ok. Sí, yo propondría eso. Y entonces regresa. Porque yo voy a salir de viaje, entonces yo veo difícil que pueda estar en el seminario de Ernesto la próxima vez. Ok. Así entonces, 15 días. Regresando de vacaciones, presentaría a Héctor precisamente lo que trabaje ahora en estos días y las vacaciones, ¿no? Sí, ahora no sé la disponibilidad del doctor Anguera para poder presentar su... Dentro de 8 días. En 8 días. Sí, con todo gusto. Muy bien. Pues entonces ya lo dejaríamos así. Pues muy bien. Bueno, como saben, estamos grabando los seminarios y quedan colgados ahí en la página de Concentración Solar para que le den difusión. Sí, la otra cosa que te quería comentar era, a lo mejor vale la pena sacar una lista de distribución para la invitación. Y yo creo que mis actuales estudiantes, los que acaban de terminar el semestre conmigo, estarían interesados en participar, en escuchar estos seminarios. Sabría que, y no nada más mis estudiantes, también los estudiantes de ustedes podrían estar interesados en participar en estos seminarios, ¿no? Sí, pero bueno. Entonces hay que hacerlo extensivo nada más. Hay que hacerlo extensivo, entonces lo hago extensivo para dentro de 8 días. Yo te pasaría la lista de los estudiantes. Ok, igual. Igual todo mundo le podría mandar una lista de distribución. O bien, para generar uno solo. La liga pues ya ven que la mando por WhatsApp. Es cierto, la liga lo podemos hacer. Simplemente la liga ustedes lo reparten y ya está, es la misma. Es correcto. Pues yo hago la invitación y sobre de esa liga le damos difusión todos. Muy bien. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. A ti que estás organizando esto. Y gracias, Ernesto. Saludos. Podemos abrir cámaras y aplaudir a Ernesto, ¿no? Hay que prender cámaras. Hay que prender cámaras y aplaudir a Ernesto, ¿no? Qué bueno que es, por así decirlo, dado de la virtualidad,
creo que tuviste un examen, un muy buen examen, pero creo que a puerta cerrada, ¿no? Sí, así fue. Es una pena y yo creo que este tipo de videos pues te va a ayudar mínimo para que lo compartas con tu familia y que es una muy buena presentación. Muy bien. Gracias, gracias. ¿Sale? Sale. Órale. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Luego, gracias. Gusto verlos. Gracias, bye. 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 Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.